De la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca para hablar sin censura. Jesús, ¿cómo está? Buenos días, Vicente. Oiga, Jesús, para empezar, no le había preguntado qué piensa de lo que ha ocurrido en México, el asesinato de Javier Valdez. Lo he leído en las redes sociales. ¿Qué piensa de esto que dice el presidente Enrique Peña Nieto ayer en Los Pinos? Peña Nieto no merece ni un solo comentario mío. Y de Javier Valdez, ¿qué nos dice ¿Qué sobre lo que está pasando, sobre esta violencia contra esos colegas que se dedican a informar? Pues es un mensaje deplorable a los medios de comunicación, sobre todo a gente como Javier, a quien yo conocía muy bien y cuya muerte me dolió mucho, de trabajar por denunciar algo que es tan elocuente en cada una de las esquinas de ciudades como la capital de Sinaloa, como Ciudad Juárez, como Nuevo Laredo. Y creo que para honrar la memoria de alguien como Javier, que desde un lenguaje literario distinto al periodístico nos enseñó la crudeza de ese crimen organizado, es seguir trabajando, no callarnos. Porque sin un medio de comunicación, sin reporteros, un país como México estaría demasiado solo. Y como Estados Unidos, decía ayer Jesús, que son días grises también para el periodismo de este lado de la frontera. Se da a conocer que Donald Trump estaría sopesando la idea de encarcelar a aquellos periodistas que den a conocer información clasificada. En otras palabras, aquellos que no, a los que no les cae bien el presidente. Básicamente, aquellos que siguen reportando, según Donald Trump, fake news. No sé qué decirte, Vicente, la verdad, porque se me hace tan obsceno ese motivo de querer censurar a la prensa. Yo lo veo muy difícil que ocurra aquí en Estados Unidos. Ha habido casos de periodistas que prefieren irse a la cárcel antes que revelar a sus fuentes de información. El obtener información clasificada no significa un delito, más bien lo que se hace es un proceso legal cuando hay una denuncia para identificar a quién quitó la información clasificada. Y el juramento de no revelar a la fuente, por ejemplo, provoca que señalen como cómplice a un periodista. Han sido varios colegas del New York Times que han pisado la cárcel precisamente por cumplir con ese juramento que es esencial en el periodismo, Vicente. Precisamente son los periodistas los que se han dado a la tarea de destapar los escándalos, las crisis más difíciles para Donald Trump en su poco tiempo de gobierno. Primero fue el Washington Post, lo platicamos el lunes, después el New York Times, que dice que hay un memorándum que escribió Jim Comey, exdirector del FBI, en el que presuntamente Donald Trump le pedía suspender la investigación sobre Michael Flynn y sus nexos con los rusos. Ahora ya son más republicanos los que hablan de un escándalo tipo Watergate, que hablan de juicio político si se confirma este intento de Donald Trump de obstrucción de justicia. ¿Cómo están las cosas en Washington a nivel político, Jesús? Pues muy difíciles. No veo todavía, de verdad no veo la posibilidad de que sometan a un juicio a Donald Trump. En primer lugar porque la revelación que hizo el New York Times de ese escrito de Comey sobre el contenido de una conversación en febrero en la oficina oval entre Trump y él, pues no tiene un sustento legal para enjuiciar o acusar a Trump de la obstrucción de la justicia. Muy fácil, porque es la palabra de Comey contra la del presidente de los Estados Unidos. No obstante, el ruido que ha generado el caso de Rusia y su posible espionaje para manipular las elecciones en colusión con la campaña presidencial de Trump ya generó algo que es bastante importante y bastante doloroso para la Casa Blanca de Donald Trump. El nombramiento por parte del Departamento de Justicia de Robert Mueller, el director del FBI, como un fiscal independiente para indagar
en el escándalo con mayor autonomía. Tan grande es la molestia de Trump que pues esta mañana en su cuenta personal de Twitter primero se queja de que por qué no se nombró a un fiscal independiente para investigar al gobierno de Obama, no dice de qué, y además se queja de que está siendo sujeto de una cacería de brujas contra un político que no tiene paradigma en el sistema político de Estados Unidos. Eso te demuestra que Trump está muy preocupado, está en aprietos, y que solo a base de golpes y periodicazos está entendiendo que no es emperador, que la presidencia de Estados Unidos la desconoce totalmente como para ejercerla con dignidad, y que los abusos y la doble moral de la Casa Blanca, mentiras, cortinas de humo, están rebotando en la reputación de un partido que controla el Congreso, el republicano, cuyos integrantes están preocupados no por el futuro de Trump, sino por el de ellos, sin perder de vista las elecciones legislativas federales del próximo año. Esta comisión, perdón, Jesús, esta comisión independiente que dirigirá el exdirector precisamente del FBI, Mueller, tiene apoyo bipartidista. O sea, sí sería independiente, es reconocido Mueller como un hombre de integridad, un hombre que no se deja llevar por cuestiones políticas. Claro, digo, el nombrar a alguien independiente se le da toda la autonomía. Primero es autónomo porque no le reporta al Procurador General de Justicia. Todas sus investigaciones las tiene que reportar al subprocurador, a McCabe, y no al Procurador de Justicia, lo cual ya le da una independencia muy importante, y además su trabajo debe ser supervisado por el Congreso una vez que lo concluye. Tiene independencia, no es que lo vayan a manipular. En medio de esta crisis, sobre todo de credibilidad, no podría, ya sería el colmo de los colmos, Trump tratar de manipular, porque ahí pues creo que sería muy grave la situación. Pero yo todavía, aún con la filtración que se hizo al New York Times, no veo que la posibilidad, por lo menos ahorita inmediata o cercana, de un juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, porque se trata del contenido de una conversación escrita por uno de los participantes. Es la palabra de Comey contra la palabra del presidente de los Estados Unidos. Pero estos memorandos sí han sido aceptados como evidencia en casos como, ¿se acuerda el de John Ashcroft y del propio Jim Comey? Sí, pero en este caso es una conversación. Es una conversación en la cual tú puedes decir, yo no dije eso. No hay grabación, no hay testigos, estaban solos. Es la palabra, insisto, del exdirector del FBI contra la del presidente. Obviamente, en el Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes ya solicitaron toda la documentación que se tenga al respecto, y otra que se debe entregar antes del 24 o a más tardar el 24 de mayo para analizar la situación. Y eso es el material que va a respaldar al proceso autónomo que encabezará Mueller sobre el tema de las elecciones en Rusia. Están preocupados. Obviamente debe haber algo que les preocupa, que se descubra. No lo de la conversación. Si no existiera esa preocupación, ¿por qué el propio Trump trata de desahogarse a través de su cuenta de Twitter y en Moscú, que el gobierno de Vladimir Putin, sin que nadie se lo solicite, habla de entregar información respecto a las conversaciones y de lo que habló hace unos días Trump con el canciller ruso y el embajador de Rusia en Washington? Hay algo, huele feo. Es por eso tanta preocupación que hay en la Casa Blanca, tantas mentiras, tantos desmentidos. Y una cosa muy importante, creo que Trump nunca calculó las consecuencias tan graves que tendrían para su gobierno el echarse como enemigo, un alacrancísimo en la espalda, a dos instituciones periodísticas que han demostrado
ser esenciales para la defensa de una democracia y para la independencia de los tres poderes del gobierno, The New York Times y The Washington Post. Hablando de publicaciones importantes para la democracia de los países, quiero cerrar con esto, Jesús, regresando al tema de lo que está ocurriendo en México con los colegas periodistas y lo que están viviendo, lo que están sufriendo. Proceso es una revista importantísima y ha sido así reconocida por tantos años. ¿Cómo lo ves después de tantos años de ser corresponsal en Estados Unidos, esto que se está viviendo? Yo sé que me diste tu opinión acerca de la muerte de Javier, pero en general, ¿cuál es el papel, la responsabilidad de aquellos que estamos en el extranjero? ¿Cómo no entendí? ¿De aquellos que están en el extranjero? Sí, no sé. De levantar la voz desde el extranjero ante esto que está pasando, porque hay que ser sinceros. En México no tiene rebote. México no tiene rebote. Por eso la lucha tiene que ser en México, no fuera de las fronteras. Fuera de las fronteras se pueden hacer condenas, se puede demostrar solidaridad, pero nada más. El problema es en México. Y la verdad, y no es por minimizar un delito de denuncia, allende de la zona limítrofe de México, no tiene rebote en México. Si aún dentro de mi país los llamados a la justicia no tienen rebote, mucho menos aquellos que se hacen en el extranjero. Esa es la realidad en México. Siento decirte, y te lo digo con todas sus letras, que te equivocas, Jesús, porque si el Washington Post o el New York Times o el País no hubieran reportado la muerte de Javier, el presidente Enrique Peña Nieto no anduviera haciendo su circo, y claro que tiene repercusión lo que se reporta en el extranjero. Te mando un abrazo, Jesús, gracias por, como siempre, gracias por hablar sin pelos en la lengua, sin censuras. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Vamos a seguir escuchando lo que dijo Enrique Peña Nieto, que se cae a pedazos. Se dice que su gobierno es amigo de la libertad de expresión, pero ha demostrado una y otra vez su gobierno un valemadrismo en torno a los asesinatos de periodistas. ¿Usted leyó algún sentido pésame por el asesinato en Chihuahua de Miroslava Bridge, la corresponsal de La Jornada, a través de Twitter, como lo hace el presidente Enrique Peña Nieto? ¿O ha mencionado algo sobre los avances en las investigaciones del asesinato de Regina, la corresponsal de Proceso en Veracruz? Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Pero eso cuando regresemos después de esto. Protejamos de manera corresponsable a periodistas y activistas y castiguemos con todo el peso de la ley a quienes atentan contra su labor. A la ciudadanía no le interesa a qué autoridad le compete perseguir un delito. Lo que las personas esperan son resultados. Es el combate a la impunidad. Es que ninguno de estos delitos cometidos quede impune y los agresores y quienes cometieron tal delito escapen a la justicia. La impunidad y el rezago es el esclarecimiento de los crímenes. Son precisamente lo que más indigna a la sociedad. El que no se tengan resultados lo más pronto posible y sobre todo que muchos casos queden auténticamente en la impunidad. Duro y directo, sin censura, con Vicente Serrano. Hazte ciudadano.